Este póster es el producto de plasmar, ¿sí?, el abordaje territorial, el trabajo realizado en una forma concreta, sintética, ¿sí?, resumida, que muestre ese abordaje, que muestre la problemática de estudio. Como ustedes pueden ver, el póster, como decíamos, es una especie de mapa en el sentido de que nos da una representación, ¿sí? Nos da una idea de qué pasó, qué problemática se abordó, dónde, cuándo y cuál fue lo pertinente de ese abordaje. Esto, al estilo de mapa, sintetiza, ¿sí?, información, sintetiza la problemática. Por eso, la función de un mapa es su capacidad de síntesis, ¿sí?, de sintetizar una problemática, un determinado aspecto territorial de interés. En este caso, estamos hablando del póster como un producto, estamos hablando más que nada de un póster académico, ¿sí?, los que se presentan en jornadas, en congresos, que hace al estilo del mapa en el sentido de que sintetiza esa problemática. Como decíamos, acá no vamos a tener el mapeo, ¿sí?, de los vectores o de los rasters, pero sí, obviamente vamos a tener imágenes, ¿sí?, que nos van a dar alguna indicación de esa representación territorial en el GIS para mostrarnos la problemática, ¿sí? Este caso ustedes lo tienen, también tienen el paper como apoyo para que vean las distintas formas en que se muestran los trabajos, en que se muestran los abordajes. Tienen el paper escrito que se presenta y generalmente va acompañado de un PowerPoint o puede ir acompañado de una ponencia o puede ir acompañado también de un póster. En este caso, esta investigación que habla del mapeo del subsuelo en la ciudad de Buenos Aires se realizó en un paper y fue acompañada en un póster, que es este, para presentarse, ¿sí?, en un congreso que se realizó, por ejemplo, en Italia. Ustedes tienen el paper, sí, para que lean, es muy cortito, pero para que les dé una idea de esto de, bueno, el abordaje territorial, sí, qué se estuvo realizando, qué se trabajó. En este caso, el área del mapeo del subsuelo es un área que funciona la Subsecretaría de Planeamiento Urbano. Esto fue por el año 2010, sí, y lo que hizo es que a partir de adquirir equipamiento, sí, tecnología, en este caso era un georradar de penetración de subsuelo o GPR, sí, como también se lo suele conocer o escuchar, Ground Penetration Radar, sí, aquí tienen las siglas en inglés, se compró, se adquirió este equipamiento, esta tecnología para hacer relevamientos de prospección de subsuelo, por ejemplo, para el trazado de la línea G de subtes, que fue un proyecto que todavía nunca se llevó a cabo, para el trazado en su momento de la línea H, cuando era un proyecto que luego, como muchos sabemos, sí se llevó a cabo y hoy existe la línea H de subterráneos, por ejemplo, para generar, construir nuevos pasos a nivel, por ejemplo, donde hay cruces de calles con las vías del ferrocarril, para hacer ampliación de la avenida Córdoba, así en la capital federal, también, por ejemplo, para construir un estacionamiento subterráneo. Para todas estas intervenciones en el territorio, ¿sí?, en campo, había que planificar, había que tener una idea de algunas cuestiones, como por ejemplo con qué interferencias uno podía llegar a encontrarse a nivel de subsuelo a la hora de llevar a cabo estos proyectos. Entonces, uno de los métodos indirectos para poder obtener información del subsuelo, para mapear este subsuelo, es utilizar tecnología como por ejemplo de georradar, que a partir de la interpretación de estas imágenes uno obtiene información de manera indirecta porque no es una fotografía directa en el sentido de cómo la vemos nuestros ojos, ¿sí? Como por ejemplo esto, fíjense, esta sería la información directa, la foto, y esto es información indirecta, ¿sí? El radargrama o la imagen radar, proveniente en este caso de un georradar de penetración de subsuelo. Entonces, ¿en qué consistía el trabajo? Este área de mapeo del subsuelo llevaba a cabo varios relevamientos de prospección del subsuelo, por ejemplo, como ven para este caso, para todos estos proyectos, para justamente tener un mapeo, ¿sí?, de ese subsuelo y poder con toda esa información
planificar, simular, modelizar, gestionar, ¿sí?, ese territorio. Poder contar con esa información del subsuelo, es una información muy rica, que de otro modo sería muy difícil contar. Toda esa información fue posicionada, ¿sí? Fíjense que acá tenemos estaciones totales, tenemos equipos de GPS, ¿sí? Equipos de GPS geodésicos, no los navegadores de GPS como por ejemplo podemos tener en un celular. Todos estos equipamientos de posicionamiento justamente posicionan esa información que fue relevada para darle georreferenciación, para darle anclaje en el territorio, ¿sí? Esto de, bueno, dónde queda en el territorio y cuál es su homólogo en el plano, ¿sí? En la pantalla del GIS. Entonces, toda esta información relevada y que fue posicionada se habilita, digamos, se permite que uno la pueda trabajar en el GIS y de esa manera uno puede abordar el territorio, porque ya la tenemos modelizada, la tenemos representada y encima la tenemos georreferenciada, que es el primer paso para poder abordar el territorio, tener una correcta georreferenciación de la información territorial. A partir de ello vamos a poder estudiar, conocer, caracterizar y ver cómo todas estas obras poder planificarlas, proyectarlas o dimensionarlas, ¿sí? Que esa es la idea que nos van a permitir los SIG. Abordar el territorio desde el SIG. Significa esto, poder tener una idea, una dimensión mucho más precisa antes de hacer alguna intervención en el territorio para que justamente esa intervención sea con una toma de decisión con los criterios, con mayor criterio o mayor conocimiento al respecto, a que si no hiciéramos un abordaje y vamos directamente al territorio, ¿sí? Entonces, la idea de esto es que ustedes vean si esto es un caso de estudio, cómo se puede plasmar este abordaje, esta línea de investigación, este trabajo que un equipo realizó en un póster académico y ustedes tienen también el paper. Tienen también el paper, que es muy cortito para que lo lean, para que se den también idea, ¿sí?, de un poco esto también, cómo se plasma la parte escrita, lo que les decía, siempre tiene que haber, o se trata, ¿sí?, de que quede claro un objetivo planteado. Los títulos, sí, generalmente tienen que ser bastante sintéticos, tienen que ser contundentes en el sentido de que tienen que reflejar realmente lo que se está haciendo, ¿sí?, ir a lo pertinente, a lo que se destaca de nuestro abordaje. Lo ideal es que exista un recorte espacio-temporal, dónde ¿sí? Está sucediendo eso, si hay un periodo de análisis, bueno, entre qué periodo y qué periodo se están analizando los cambios, ¿sí? Por eso los títulos, cuanto más sintéticos y concretos, en realidad generan mucho más, van más a lo contundente de lo que estamos analizando que a veces poner mucho y decir poco. A veces es mejor ser concreto y sintético, ¿sí? Ir a lo específico, porque muchas veces, como ustedes en los textos de tecnologías del sur y en los textos de la revista Selper, fíjense que por el título uno generalmente tiene que entender o tiene que poder lograr leer de qué está tratando el tema, ese abordaje, esa ponencia, ese trabajo, a partir de nada más que leer un poco el título. Entonces el título es muy importante, porque también nos da una idea resumida, ¿sí? Por eso hablamos de un título sintético, sintetiza la idea del abordaje. Entonces, cuando pensamos en escribir un trabajo final, tenemos que, no es nada menor elegir qué título vamos a poner. Y pensemos que si esa ponencia o ese trabajo final va a ser parte de un catálogo, una biblioteca, unas propuestas de ponencias de un congreso donde uno, al estilo de revista Selper o del estilo del texto de Tecnologías del Sur que ustedes tienen, uno tiene que entrar a esos textos para elegir o para ver de qué tratan. Fíjense que uno mira los títulos. Entonces el título es muy relevante y tenemos que saber o entender que cuanto más pertinente son, ¿sí?, las palabras, cómo hacemos el título, va a generar mucha mejor rigurosidad y calidad para el que recibe ese trabajo.
para poder orientarse y conocer de qué trata el abordaje, ¿sí? El tema en cuestión. Bueno, esto también para que ustedes vean cómo es la parte, les decía, la parte formal, la parte escrita, las palabras claves, puede haber un abstract, ¿sí? Introducción, marco teórico, van a ir variando. Esto fue a estilo de presentación de un congreso, a veces hay que cumplir con determinados límites, tiempos, páginas y no todo puede entrar. Fíjense que aquí les decía el equipamiento de radar que se utilizó. Estos son las partes de posicionamiento, ¿sí? Que van a estar posicionando, georreferenciando, dándole, digamos, referencia espacial de coordenadas, de sistemas de coordenadas a toda la información que se releva con los equipos de georradar. Entonces, fíjense como siempre la parte de posicionamiento, de georreferenciación, es una pata, pero más que fundamental, de toda la información que manejamos en el SIG, porque justamente son sistemas de información geográfica, esa parte de información geográfica, si bien toda la realidad que nos rodea es información geográfica, pero es información geográfica en el sentido de que está georreferenciada, ¿sí? Y esa georreferenciación es lo primero que vamos a empezar a ver en la materia. La idea de, bueno, mostrarles que acá tienen el material, ustedes léanlo para que conozcan casos sí de aplicación de abordaje territorial donde interactúa el SIG. Toda esta información, les decía, relevada con equipamiento, que es otra tecnología de georradar de penetración de subsuelo, es posicionada y es levantada en el SIG, ¿sí? Para seguir cruzando, analizando y produciendo nueva información territorial para luego generar impacto en el territorio, ¿sí? Tomar decisiones, tener mapas orientativos de hacia dónde podemos ir, hacia dónde no, e intervenir en el territorio. Otro de los textos que también, digamos, plasman, sí, concretizan el abordaje territorial, es este caso de Siminari, que ustedes ya vieron y que hace a lo que mencionábamos en clases anteriores de esto de el ordenamiento territorial, ¿sí? De utilizar un SIG como herramienta de planificación territorial. En este caso habla, bueno, de cuestiones de riesgo ambiental, así que también es un caso que también el producto que acá obtenemos es este paper, ¿sí? Este texto, donde también tiene, fíjense, el tema de los títulos, el tema de los apartados, la introducción, conclusiones, mapa síntesis, ¿sí? Cómo presentar, cómo plasmar, cómo concretizar la comunicación de nuestro trabajo de investigación, en este caso mediante este texto de Siminari. Diagramas, ¿sí? Que esquematizan, que concretizan, que resumen, siempre vamos a estar apuntando a lo que es la capacidad de síntesis, ¿sí? Pensar en el título, el enunciado del objetivo, que generalmente tiene que ir en una frase, todo, ¿sí? Generar un mapa, qué poner, qué no poner, es información que sintetiza una problemática y un trabajo de investigación mucho mayor. Así que la capacidad de síntesis va a estar, digamos, en el tope de las cuestiones a tener en cuenta. Acá tienen también un trabajo de una tecnicatura, un trabajo final de una materia, sí, que esto tiene que ver con lo que ya veníamos viendo del lago Colhuel Huapi, que yo mostré el mapa síntesis, ¿sí? El layout, fíjense el título, ¿sí? Desecamiento del lago Colhuel Huapi. No estoy diciendo que está bien ni está mal, sino que podemos agregarle más cosas, tal vez le podemos agregar en el título, le faltaría tal vez el periodo temporal, ¿sí? Sería ideal, más que le faltaría, y le falta, sí, estaría buenísimo. Desecamiento del lago Colhuel Huapi entre tal periodo y tal periodo, ¿sí? Por ejemplo, le podemos agregar análisis del desecamiento del lago Colhuel Huapi a partir de, no sé, imágenes satelitales, ¿sí? Entonces, se le pueden agregar esas 2 o 3 cosas, pero siempre el título tiene que ser concreto y sintético. Yo acá ya me doy cuenta que va a hablar del desecamiento del lago, eso es fundamental, ¿sí? Esto también les quería mostrar, fíjense como siempre tiene que haber cierta estructura, podemos ajustarla mejor, algunas les pueden faltar algunas cosas, pero generalmente esto de que haya una introducción, de que se plantee el objetivo, ¿sí? De que haya un marco teórico, de qué va esto, ¿sí? De lo que estoy encarando, estudiando.
cuál es la metodología, ¿sí? A qué resultados llego y qué conclusiones hago de todo el trabajo, de todos los resultados, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que exista. En mayor o menor medida también depende, como repito, de las limitaciones. No es lo mismo presentar una monografía, una tesis de grado, de posgrado, o un paper, sí, académico, que lo tenemos que resumir a veces en 5 páginas o en 6 páginas. Pero bueno, esta es la idea de mostrarles la formalidad, sí, de cómo se escribe, de cómo también se concretiza un trabajo de investigación, en este caso mediante un trabajo final de 10, 11, 15 páginas aproximadamente, la estructura, sí, para poder ordenar ese relato de cómo se abordó el territorio. Acá tienen, por ejemplo, sí, un ejemplo de paso para que chusmen también cómo se puede encarar un caso de estudio, sí. Y como ustedes ya vieron, estos, fíjense, son los resultados, ¿sí? A lo que llega, que es lo que se había planteado, ¿sí? Ver cómo era la variación, justamente por eso habla del desecamiento. Fíjense en esta parte, cuando habla de los resultados, cómo lo concretiza, cómo sintetiza, ¿sí? Estos resultados y, en definitiva, toda la problemática que aborda en el layout o mapa síntesis que veníamos viendo. En este que está aquí, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado, fíjense también cómo está, digamos, mostrado, cómo muestra los elementos en el layout y que estos elementos son elementos de información territorial. Fíjense cómo la vista principal está más grande, acá es donde se ve la diferencia de la variación entre un año y sus 10 años posteriores. Fíjense la leyenda siempre tiene que estar coherente con lo que aparece mapeado, ¿sí? Este lugar, este cuadradito azul tiene que existir, su referencia en el mapa y de manera, digamos, coherente, ¿sí? Yo acá no voy a poner un color que no aparezca en la referencia y en la referencia no puede haber algún símbolo, color, estilización que no aparezca en el mapeo, ¿sí? Esto habla también de la calidad, la rigurosidad del mapa, es muy bueno, no es necesario, pero siempre es muy bueno a veces poner la vista, ¿sí? Contextual, que refiere a la vista principal, contextualiza, ¿sí? Le da ubicación en dónde queda a la vista principal. Así que esta vista de contexto también a veces es muy buena. Fíjense el título, ¿sí? Esto es lo mismo que decíamos antes, la idea del mapa y más allá o no de que sea un mapa síntesis o un mapa intermedio. En este caso es un mapa síntesis porque sintetiza toda la problemática y sintetiza los resultados que llegó, ¿sí? Que van de la mano, la problemática y los resultados alcanzados en este caso. Fíjense cómo el título sintetiza, ¿sí? Comunica de manera concreta lo que está queriendo mostrar el mapa. Eso también es lo que decíamos, al igual de un paper, de un póster, ¿sí? De cualquier trabajo de investigación. El título tiene que ser bien concreto, ¿sí? Sintético, concreto y contundente. Contundente en este sentido de que va al grano de la información, ¿sí? De la problemática abordada. Fíjense que también acá en este sector, sí, del layout de la salida de impresión del mapa final, digamos en este caso, como también aporta información de manera secundaria a la vista principal, pero que también la complementa de una manera muy importante. Es muy bueno ver en el mismo mapa síntesis, en el mismo mapa final o layout que realiza, cómo va variando, sí, a nivel gráfico. Fíjense cómo nos podemos representar a lo largo de los años la variación de esa superficie afectada y también nos provee información, digamos, alfanumérica, no solo a nivel vectorial, sí, gráfica, sino a nivel alfanumérico de que tenemos los números, según el año, cómo fue el área, ¿sí? Cuál era la superficie del lago para cada año. Tal vez podría haber agregado el porcentaje, ¿sí? De variación de un año respecto al otro. Podría haber agregado eso, que también es una información muy interesante leerlo también en términos relativos, sí, en porcentajes y no en términos absolutos en superficie total. También acá está expresado en hectáreas, podríamos haberlo expresado en kilómetros cuadrados, tal vez, ¿sí? Fíjense cómo las escalas también son de utilidad. Acá tenemos una escala gráfica
Decíamos una escala gráfica acorde, ¿sí?, a esta escala de visualización de la información. Acá, en cambio, tenemos una escala mucho más grande, o sea, tengo mayor detalle, pero menor cantidad de información en esta vista, ¿sí? Me entra mucho menor información en cuanto a cantidad, pero la que me está entrando la veo mucho más grande, la veo con mayor detalle. Entonces, esto hablamos de una escala grande, ¿sí?, en términos cartográficos. Fíjense cómo también acompaña la escala gráfica esta nueva vista, y esta escala gráfica acompaña esta vista. Eso también es fundamental, porque justamente la utilidad de las escalas gráficas es poder hacer mediciones y darnos también una idea, ¿sí?, de dentro de qué medidas, de qué distancias estamos hablando cuando hablo del lago Colue-Huapi, ¿sí?, por ejemplo. Entonces, es fundamental entender esto de la escala de visualización, el zoom en el que yo estoy mostrando, y que todo mapa, ¿sí?, tiene que acompañar o debería ser acompañado de su escala gráfica correspondiente para hacer una eficiente lectura del mapa. La idea del mapa, repito, es que sea una lectura sintética, así que al lector que recibe ese mapa que pueda darse una idea de una manera rápida, global, sintética, y eso habla de la eficiencia. Y si yo pongo este mapa y no muestro qué medidas mediante una escala gráfica, ¿sí?, no doy una idea de las distancias de las medidas, ya hago que el lector no cuente con esa información, empiece a adivinar, lo tenga que buscar en otro lado, lo tenga que suponer, y todo eso ralentiza, ¿sí?, la capacidad de comunicación de un mapa. La capacidad de comunicación del mapa es que tiene que ser eficiente. Tenemos los elementos para poder darle esa información. Entonces, la escala gráfica es súper importante también, ¿sí?, para lograr esa eficiencia de lectura sintética y global de la problemática. Entonces, fíjense cómo este layout cumple con todos esos requisitos que generan esa eficiencia en la lectura. Si yo no voy a estar preguntándome ¿y cómo habrá sido la variación, la superficie, a qué escala estaré hablando, hasta en qué provincia queda, hasta tengo, fíjense, esta información. No es que tiene que estar sí o sí toda la información, pero lo pertinente tiene que estar. Y cómo lo mostramos también tiene que estar mostrado de manera pertinente. Esto que les digo, si yo pongo un mapa divino del lago, pero no lo acompaño de una escala gráfica, y que la escala gráfica esté prolija, esté legible, con unidades coherentes, ¿sí?, usables, que me sean útiles para medir. Lo mismo las unidades, los valores acá de los intervalos de medición. Tienen que ser coherentes, tienen que ser legibles. No puedo poner 0,0000 porque está expresado en decimal de grado, porque está expresado en... No, ¿sí? O sea, tiene que ser coherente. Entonces, todo esto hace a la eficiencia del mapa. Y en todo esto se plasma nuestro trabajo de investigación, o sea, el abordaje que hemos hecho. Y cuanto mejor y más eficiente lo podamos mostrar, más rigurosidad y va a hablar mejor de nuestra calidad de trabajo. Como yo les dije, nosotros podemos hacer una investigación increíble, podemos hacer un abordaje buenísimo, tratar un tema muy bueno y lograr unos resultados novedosos, inéditos, originales o algo increíble. Pero si lo mostramos mediante un mapa donde es malísima la comunicación que estamos haciendo, nadie va a poder valorar lo bueno de nuestro trabajo, ¿sí? Porque en un congreso, en una ponencia, en un jefe, en un compañero, en una revista donde nosotros publicamos todo ese trabajo, lo publicamos mediante estos productos donde se concretizan esos abordajes. ¿Que estos productos qué son? Esto, un mapa, un póster, una ponencia, una charla durante 10 minutos, un paper, ¿sí?, una monografía. Entonces es importantísimo cómo comunicamos aquello que trabajamos, ¿sí? También es importante el cómo lo comunicamos, ese abordaje territorial. Bien. Ustedes acá en el sector de biblioteca o archivos tienen todos los documentos para que los lean, ¿sí?, y para que los puedan analizar desde esta perspectiva que planteamos como análisis o casos de estudio, ¿sí?, análisis de investigación respecto a distintos abordajes territoriales y cómo se pueden plasmar en sus distintas modalidades, ¿sí? También en la parte de sitios, ¿sí?, o links de la plataforma, tienen varios links en unidad 1,
¿sí? Vamos a ir viendo algunos a lo largo de estas clases. Ahora vamos a centrarnos en estos dos, ¿sí? Que hablan sobre las problemáticas justamente del lago Colehuapi en Chubut y también problemáticas de la laguna Mar Chiquita, ¿sí? También son formas de abordar el territorio, pero no desde el SIG. Sin embargo, sí pueden abordarse desde el SIG, que por eso están aquí esta información y es lo que estamos viendo. ¿Por qué digo que son formas de abordar el territorio, pero no desde el SIG? Porque cuando ustedes ven en los links, ¿sí? Los invito a que lo vean. Ahí está abriendo el link. Tienen que entrar a los links, ¿sí? Y ver la información. Está abordando el territorio porque está ampliando, digamos, ¿sí? que va tapando la vegetación. Está ampliando, habla de la problemática, ¿sí? Es un geólogo que está hablando de por qué se seca el lago y amplía conocimiento, caracteriza ese territorio, ¿sí? Nos da información de la problemática. Entonces, es un abordaje territorial, pero en este caso es un relato, es un video y está mostrando el paisaje, ¿sí? En relación a lo que va diciendo. No hay un abordaje desde el SIG, pero la idea es nutrirse de conocimiento, del estado de la cuestión, de lo que ya se sabe o lo que hay que investigar respecto a los temas de interés, para justamente poder abordarlos desde el SIG, que es lo que nosotros nos convoca, ¿sí? Entonces estas también son maneras de acceder a información con criterio, ¿sí? Que sirve muchísimo porque van a nutrir ese abordaje territorial desde el SIG. Entonces ustedes tienen acá este link respecto a esta problemática, ¿sí? Como ejemplo de caso de estudio, de abordaje territorial, y también tienen un link a la problemática de la laguna Mar Chiquita, ¿sí? De Córdoba. Así que también, sí, por suerte son videos cortitos y muy interesantes. La idea entonces es esto, ¿sí? Ver cómo podemos abordar el territorio, una problemática, ¿sí? El territorio. Tenemos un montón de recursos y cómo todos esos recursos pueden o deberían estar nutriendo, sí, nuestro abordaje que sí hacemos nosotros desde el SIG. Cómo podemos abordar problemáticas de la laguna Mar Chiquita, pero desde el SIG, a partir de conocer, caracterizar, estudiar, bueno, todas las cuestiones o problemáticas de interés respecto a la laguna Mar Chiquita. Como por ejemplo, conocer causas, factores, cuestiones respecto al lago Colhuehuapi o a cuestiones de la laguna a partir de ver videos, leer bibliografía, ¿sí? O ir a terreno y conocer de mano propia, ¿sí? Muchas cuestiones territoriales. Que en resumen habla también o hace a la interoperabilidad, ¿sí? Ya no en el sentido de que nos brindan bases de datos geográficas, o sea, capas vectoriales o raster, pero sí hace a la interoperabilidad porque nos operativizan conocer esa problemática o aspectos de esa problemática de interés para nuestro abordaje territorial desde el SIG. Así que estos links, estos videos también hacen a la interoperabilidad, como también estos links que vamos a ver. Acá vamos a poder descargar cartografía censal, ¿sí? Con este link nos vamos a poder descargar capas raster. Esto también, para capas raster, mosaicos a nivel provincial que provee el IGN. Vamos a tener el geoportal del IGN y también vamos a tener el geoportal, el geoportal de Google Earth, pero a nivel web. Sí, vamos a ver cómo muchos de estos recursos también hacen a la interoperabilidad, o sea, nos van a permitir operativizar, ¿sí? Información territorial respecto a alguna problemática en el SIG. Esto, link de recordar un rastro, lo vamos a ver en su momento, ¿sí? Bien.